Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar la clase anterior. Habíamos quedado en la batalla de Cepeda, en esa batalla que terminó con la etapa del directorio y que va a empezar con una nueva etapa que la vamos a llamar la anarquía del 20. La palabra anarquía significa no gobierno. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que no viene un gobierno central como podía llegar a ser el directorio, sino de que ahora vamos a tener lo que se llamó la etapa de los gobernadores. Cada provincia va a tener un gobernador. En la provincia de Buenos Aires, si bien ustedes van a ver, primero va a estar Zarratea, se va a ir, bla, 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 no nos importa demasiado. El gobernador que sí nos va a importar es Martín Rodríguez. El gobierno de Martín Rodríguez, vamos a arrancarlo y vamos a empezar a hablar claramente. Martín Rodríguez llega al gobierno gracias a que un estanciero de la provincia de Buenos Aires, que es Juan Manuel de Rosas, que es del que vamos a empezar a hablar, les diría, a partir de la clase que viene y hasta fin de año casi, Juan Manuel de Rosas, que se transforma en un hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, va a apoyarlo a Martín Rodríguez, luego de algo que se llamó el Tratado de Venegas. ¿Se acuerdan que en una de las preguntas que yo les hice la semana pasada, les decía que qué importancia habían tenido los pactos o los tratados? Y bueno, esos pactos y tratados lo que hacían eran, si quieren, ver de qué manera se iba a organizar el país, de qué manera las provincias se iban a juntar para ver de qué manera el país iba a salir adelante. Este Tratado de Venegas lo que hace principalmente es, casi les diría, convencerlo a Santa Fe. Acuérdense que esa batalla de Cepeda había sido entre Entre Ríos y Santa Fe contra Buenos Aires. Por lo tanto, Santa Fe, con Estanislao López, que era el gobernador de la provincia, era una provincia muy fuerte que le podía hacer frente a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hizo con el Tratado de Venegas? El Tratado de Venegas se le dona a la provincia de Santa Fe, yo soy un desastre con los números, ténganlo en cuenta de acá en adelante, le va a donar yo no sé el número, después se fijan porque no me los acuerdo exacto, pero una importante cantidad de cabezas de ganado, es decir, vacas en pie, para que la provincia pueda afrontar distintos costos, que es lo que de los distintos gastos que puede llegar a tener. Esto lo que hace es tranquilizar a Santa Fe y dejar que Martín Rodríguez gobierne tranquilo durante la etapa que le va a tocar. ¿Por qué va a ser importante el gobierno de Martín Rodríguez? Ustedes van a ver que tampoco es que Martín Rodríguez tuvo 1000 años y mucho menos en el poder, pero bueno, va a hacer algunas reformas. Como muchos de los gobiernos que tuvieron que hubo en Argentina, el gobierno de Martín Rodríguez va a tener también algo que se llama un lema. Un lema es un nombre, para decirle de alguna manera, algo con lo que se identifican, ¿sí? O sea, un gobierno se identifica con ese nombre. El gobierno de Martín Rodríguez se va a identificar con 3 palabras: paz, civilización y progreso. ¿Qué significan estas 3 palabras para la etapa de la que estamos hablando? La paz tenía que ver con que, bueno, dejáramos de pelearnos con el resto de las provincias, porque acuérdense Buenos Aires lo que había pasado anteriormente. La paz tenía que ver con eso. Civilización tenía que ver con el problema que había, no solamente con el problema de los indígenas, si ustedes se acuerdan, yo creo que se los comenté. La línea de la provincia de Buenos Aires es lo que es ahora el río Salado, o sea, la provincia de Buenos Aires era una franja muy finita, no es lo que conocemos nosotros de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la civilización era frenar al indio, que el indio no venga para el lugar donde estábamos nosotros, que supuestamente éramos los civilizados. Y después el progreso venía de la mano de esas dos. Es decir, si yo tengo un lugar con paz, es decir, que no tengo guerra, y civilización, es decir, que mantengo al margen a todo aquel que me va a hacer bochinche y demás, el progreso va a venir solo. Y este va a ser el lema central del gobierno de Martín Rodríguez. Y por eso este gobierno va a ser importante, porque la realidad es que va a traer una serie de reformas, y esas reformas fueron un cambio muy grande para la Argentina. Se va a acabar con el legado colonial. Si bien nosotros, como ya vimos, tuvimos la independencia en 1816, hubo cosas como las que voy a empezar a hablar ahora, el cabildo, que bueno, todavía
violencia. Era un vestigio, si quieren, de aquel legado colonial. Tendría que haber desaparecido a lo mejor en el 16, pero no fue así, duró mucho tiempo más. Entonces, una de las cosas más importantes va a ser las distintas reformas que va a hacer el gobierno de Martín Rodríguez. Las primeras que vamos a hablar son las que se llaman reforma administrativa. Y esta es una de las que yo acabo de contar. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que va a hacer es suprimir los cabildos. Se acabaron, no hay más cabildos. Y se van a crear lo que se va a llamar la sala de representantes, que tiene más que ver, si quiere, con lo que hoy sería una Cámara de Diputados, para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es la sala de representantes? Gente que representa a un grupo de personas de una localidad. ¿Se entiende? Entonces, ese cabildo que se había formado en la época de la colonia va a desaparecer. Y aparecen a partir del gobierno de Martín Rodríguez una sala de representantes, que esa sala de representantes, para que ustedes vean, no es cualquier sala, porque van a ser los que van a elegir al gobernador. Por lo tanto, es una sala de representantes muy importante, porque el pueblo no es que elegía al gobernador como estamos acostumbrados nosotros, lo elegía esa sala de representantes. Entonces, quien estaba dentro de esa sala era el que después iba a ser el encargado de elegir a quién iba a ser el gobernador de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires. También va a manejar lo que nosotros conocemos como el presupuesto. El presupuesto es cuánta plata puedo gastar, o cuánta plata me entra y cuánta de esa plata voy a gastar y en qué la voy a gastar. Y también va a ser el encargado de cobrar impuestos. Es decir, si tenemos que hablar de reformas administrativas, tengan en cuenta que la más importante, se suprime el cabildo, se crea la sala de representantes y también se va a crear algo que es muy importante, que va a ser el Ministerio de Hacienda y Guerra. Hacienda no es por vacas, Hacienda tiene que ver con economía, ¿está bien? Hacienda y Guerra. Dos cosas importantes en ese momento. Por un lado, la economía y por otro lado, la guerra. Tengan en cuenta que nosotros todavía estábamos ahí, teníamos focos dando vuelta por distintos lugares y además teníamos problemas internos con las provincias. ¿Bien? Vamos a hablar de otras reformas, las eclesiásticas. Acá hay algo que es importante. A partir de las reformas eclesiásticas del gobierno de Martín Rodríguez, el Estado se va a hacer cargo de sostener a la Iglesia Católica. Esto es algo que hoy todavía se sigue discutiendo si se está bien o está mal. Estamos hablando 1822, 1824. Entre esa fecha fueron armándose estas cosas. Se sigue discutiendo si la Argentina tiene que mantener a la Iglesia Católica o no tiene que mantenerla. El año pasado la Iglesia Católica se corrió y no es lo mismo que en este momento. En este momento se dependía muchísimo de la Iglesia, no sería el caso del momento actual de la Argentina, pero tengan en cuenta que desde esa etapa el Estado se hace cargo del sustento de la Iglesia Católica. Y van a disolver órdenes religiosas, ustedes van a leer eso, por eso lo tengo acá anotado para explicárselo. ¿Qué es disolver órdenes religiosas? Aquellas órdenes que no estaban muy de acuerdo con el gobierno, chau, las sacaban. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto hace un tiempo las reformas borbónicas, que una de las órdenes religiosas la prohibieron, ejemplo los jesuitas? Bueno, esto va a ser igual. Aquello que no esté con el gobierno se va a encargar de disolverlo. ¿Está bien? Eso tendría que ver con lo que hablamos de reformas eclesiásticas. Vimos administrativas, vimos eclesiásticas, vamos a pasar a las educativas, a lo que tiene que ver con la educación. Y esto es algo que es muy importante, porque parece increíble, pero durante este gobierno se va a fundar la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades que tiene el continente americano, por ser además una universidad pública. La UBA siempre fue una universidad pública desde su creación hasta el día de hoy. Y también en este momento se va a crear un colegio que se llamaba en ese momento de Ciencias Morales y que hoy se conoce como el Colegio Nacional Buenos Aires, que es una de las mejores instituciones de educación secundaria que tiene la República Argentina. Del Nacional Buenos Aires han salido grandes personalidades
y algunos políticos y presidentes también que estudiaron en esa institución. Es una institución de mucho prestigio y obviamente tengan en cuenta que se fundó en 1800, así que 1820, ustedes cargan entre el 20 y el 24, de ahí son todas estas reformas, no pongamos fechas exactas para no enloquecernos. Entre el 20 y el 24 están todas estas reformas que yo les estoy hablando. ¿Bien? Sigamos. Acá va a haber algo que sí es importante, que son las reformas económicas. Como siempre, empezamos con los problemas acá en Argentina. Se va a crear un banco que se va a llamar el Banco de Descuento. No me pregunten por qué inventaron ese nombre, pero es rarísimo. Pero el problema es que este banco se le permitía imprimir billetes. Eso sigue siendo un problema en este país, la impresión de billetes. Cuando más billetes se imprimen, empieza a correr la inflación. Empezamos con un pequeño problema. Acá, aunque les parezca increíble, estamos hablando de 1824, se va a pedir nuestro primer crédito internacional. Es decir, acá comienza nuestra deuda externa. El crédito de la Baring Brothers es un crédito que se va a pedir a Inglaterra en ese momento para mejorar el puerto y hacer agua corriente en la ciudad de Buenos Aires. No se usó para eso, se usó precisamente para otra cosa que vamos a hablar más adelante, que fue la Guerra del Brasil, y terminamos pagando ese préstamo 400 veces lo que habíamos pedido, o sea, lo que se pidió, multiplíquenlo por 400 y se va a terminar de pagar recién en 1904. Este fue el inicio de nuestra deuda externa, o sea que fíjense hasta dónde nos podemos remontar que debíamos plata. Y se va a hacer una ley que es una ley de eufiteusis. Eufiteusis. ¿Qué significa? Ustedes cuando piden un préstamo, te van a pedir garantías. Como Argentina, ¿qué garantía podía tener? Algo simple, tierras. Argentina tenía muchísimas tierras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a poner tierras en garantía para que nos den este préstamo. Se supone que si están en garantía, yo esas tierras no las puedo usar. Aquí, que acá sí las vamos a usar, y esas tierras que eran del Estado, ya que estaban como garantía, se van a alquilar a personas para sacarle un rédito. O sea, acá empezamos con todos los problemas económicos que ustedes se les puede imaginar. 3 cosas que van a hacer un cambio en lo que tienen que para hablar. ¿Por qué se pueden hacer todas estas reformas acá en Buenos Aires, principalmente durante el gobierno de Martín Rodríguez? Porque había plata. Plata entró por el crédito, entró por la aduana. Tengan en cuenta que Buenos Aires mantenía todo por la aduana. Y acá sí quiero que ustedes lo lean y que ustedes lo estudien y lo analicen. Vean la diferencia que va a haber con el resto de las provincias. Porque no va a ser lo mismo lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires que lo que le pasa, por ejemplo, a las provincias del litoral, que pedían sus puertos. Buenos Aires no les decía que no, pero no ayudaban a que esos puertos se habilitaran. Entonces, no podían habilitar puertos, lo que se llamaba ríos interiores. Por ejemplo, hoy podría ser el puerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, en ese momento no existían. Van a ver cómo Corrientes, quiero que eso lo vayan viendo, van a ver cómo Corrientes tiene que cambiar su cultivo porque la ganadería empezaba a darle menos rédito porque trasladar todo hasta el puerto de Buenos Aires era muy costoso. ¿Cuál era la economía, por ejemplo, que tenía Cuyo? Cuyo principalmente, obviamente, siempre es la vid, pero va a ser muchísimo mejor para Cuyo mandar todo a Chile que traer todo para acá, porque tampoco teníamos conexión. Todavía nos faltaba mucho para esa conexión de todo el país. Se complicaba mucho, entonces las economías estaban todas dispersas y esa dispersión hacía que obviamente tengamos muchos problemas y principalmente las provincias. Bien, hasta acá. La semana que viene arrancamos con otro tema que tiene que ver con el Congreso, que va a ser el Congreso de 1824 y un poquitito más de lo que fue el gobierno del primer presidente no constitucional de la Argentina, que fue Bernardino Rivadavia. Bien, un beso para todos, nos vemos.